La residencia de Bad Bunny en Puerto Rico ha creado un caos en muchos aspectos. Pero, curiosamente, nadie está hablando ni se ha centrado en el impacto económico que está teniendo en Puerto Rico. De eso hablamos hoy en Hackeando la Mente Extra. Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente con Waldemar Serrano Extra. Con Waldemar Serrano Extra. Mira esto. Válgame Dios. Vamos otra vez. Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente con Waldemar Serrano. Alegre, contento y feliz de estar aquí con ustedes nuevamente en este nuevo episodio. Antes de comenzar, queremos darle las gracias a nuestro oficiador Ron Capó, quien gustosamente se ha unido a este podcast, no solamente por que son un excelente ron que viene de sidra, de barrica de roble blanca de Estados Unidos, sino es un ron que es exquisito, específicamente que tengo aquí en la mesa de 10, que el cual no solamente lo comparte con mis amistades, sino es el ron que yo estoy utilizando. Así que muchas gracias. Cuando en enero se anuncia la residencia de Bad Bunny, todo el mundo se escandalizó, todo el mundo empezó a hablar, a especular y todo lo demás. Y de momento cuando empezaron a crear la experiencia que es lo de la residencia, aquellos que no han ido lo han visto por las redes sociales. De momento vi algo muy interesante y era que la Universidad de Puerto Rico había hecho un estudio de impacto económico de esta residencia. Da la casualidad que pude dar con la persona que está a cargo de esto, así que le damos la bienvenida a la doctora Indira Luciano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros de la Universidad de Puerto Rico. Gracias por la invitación. Doctora, estábamos hablando hace poco, antes de comenzar, que esto comenzó como una iniciativa, una clase el año pasado, si nos puede abundar un poquito. Sí, el año pasado pues yo di un curso, generalmente doy el curso de insumo-producto, que es el curso donde los estudiantes practican a nivel de bachillerato o aprenden también, cómo hacer impacto económico. Un análisis de impacto económico con unas técnicas específicas que son las más tradicionales, se podría decir. Así que al haber salido entonces el anuncio de la residencia y del álbum, en ese entonces, y todo el mundo pues empezar a especular, los medios estaban preguntando cuál sería el impacto económico de esto. Empezaron, de hecho, empezaron no solamente a especular, empezaron a tirar unos números ahí a lo loco, sin nadie tener una data real. Ajá. Pues entonces a mí se me ocurre, por dos razones, hacer el estudio sin fondos ni nada. Esto es trabajo de nosotros en la universidad, e incluí a estudiantes que habían tomado el curso. Así que hay 3 estudiantes que están apoyando en el estudio. Digo apoyando porque no hemos terminado. Seguro. Y también el doctor Javier Hernández de la Universidad del Sagrado Corazón, así que es como algo colaborativo, y del Centro de Economía Creativa. Está colaborando con nosotros también en esto, porque él es experto en economía creativa, aparte de que es músico también. Así que decidí invitar a estos estudiantes y decirles, bueno, ahora tenemos aquí un estudio de caso, vamos a aplicar lo que aprendieron en el curso. Exacto. Y eso es por un lado, dar esa oportunidad de que tuvieran esa experiencia, pero por el otro lado también, lo que estaban mencionando, de que estaban saliendo muchos números como a lo loco, sin fundamento o mucha opinión. Y este no es un caso en donde el análisis, vamos a decir, de impacto económico es uno tradicional. Es un análisis de impacto económico distinto porque se trata de un evento artístico con un alto contenido cultural y ahí hay técnicas distintas. Y entonces la idea era que estos estudiantes también entraran en un estudio de caso, algo bien específico y aprendieran algo diferente y a la misma vez un poco educar respecto a, mira, es que no estamos hablando de cualquier tipo de inversión. Es una inversión en arte y es una inversión con un alto contenido cultural. Y ahí cambia un poco el análisis. Cuando estuve leyendo lo que salió en los medios de comunicación, leí varios renglones. Hoteles o en habitación de hoteles. 2, el turismo en general, ¿verdad? Porque no solamente estas personas están viniendo a Puerto Rico, así que eran aerolíneas, eran hoteles, eran los tour guides o los tours, ¿verdad? Generales en esto. Era la gastronomía, era la parte también de los centros comerciales. Cuénteme más o menos qué es lo que abarca este estudio, ¿verdad? Porque cuando sí hablamos de la economía de la cultura, pero en este caso no es que vienen a ver, o sea, no van a ir a Loíza, por darte un ejemplo, a ver un festival de bomba. Estamos hablando que hay unas inversiones
¿verdad? Si tú vas a la residencia, no sé si usted fue, pero en la parte de afuera hay unas inversiones que hizo el municipio de San Juan, que han hecho unas compañías privadas. Así que, ¿cuál es el...? Sí. Pónganos en contexto este estudio. Pues mira, hay 3 dimensiones del estudio, que es la económica, que es la que todo el mundo ha estado hablando en Puerto Rico, a nivel y otras 2 dimensiones que son la social y la cultural. Okay. Esas 2 dimensiones, vamos a decir, complementan y pueden estar potenciando la económica. Así que en este caso específico vemos esas 2 dimensiones que es distinta a un análisis económico de impacto económico tradicional, donde esa parte social y cultural no se añade. Así que tiene que ver con el tipo de evento que se puedan añadir. En la dimensión económica hay 3 aspectos principales. Gasto de la audiencia. Toda la gente que compró, que va a ir, que eso va a asistir. Eso es el ticket de como tal, no, la ropa. No se incluye el Escúcheme, boleto. yo soy aquí medio ignorante, yo quiero saber. Por eso pero es chévere que hagas la pregunta seguro. Para aclarar, porque en el gasto de la audiencia es todo lo que está asociado a asistir a la residencia sin incluir el gasto del boleto y sin incluir lo que gaste en el coliseo. ¿Por qué no se incluyen? Porque eso está incluido en la producción del evento. Ya. Y para no hacer una doble contabilidad. Okay. Así que sí, la ropa, sí, la transportación, el cuidado para los niños, si los dejaste cuidando, si te fuiste a tomar algo antes o después, comida, el beauty, todas esas cosas en preparación para el evento. ¿Qué hiciste? ¿Qué compraste? ¿En qué gastaste para asistir? Así que eso es por el lado del gasto de la audiencia. Claro que ahí incluimos locales, como incluimos la gente que nos está visitando. ¿Okay? Para cada uno de ellos, pues se hicieron unos supuestos distintos, porque el gasto promedio de un local yendo a una actividad como esa es diferente y más bajo que el gasto promedio de alguien que nos visita, porque incluye otras consideraciones, así como el alojamiento, por ejemplo, y otros gastos que hagan si aprovechan a turistear mientras están en esto. Así que eso es uno de los elementos dentro de la dimensión económica. El otro es la producción misma del evento. La producción misma del evento ya deja un impacto también. Así que hay que sumar ambas cosas. Gente local y compañías locales. Y esas 2, exacto. Y esas 2 dimensiones, esos 2 aspectos de la dimensión económica se ven o se aprecian más en el corto plazo. Desde que lo anunciaron, cuando todo se empieza a mover, la publicidad, el mercadeo, todo, porque eso es parte de, hasta ahora que se están dando, ¿verdad?, los conciertos. Pero hay un tercer elemento que es el que puede hacer que se sostenga además en el largo plazo, mediano y largo plazo, este efecto y pase de esas 30 funciones, que es la creación de una imagen o marca de país. Eso pues depende de cuán estratégicos, en qué se invierta y cómo, para que esa experiencia pueda ser replicada o se pueda sostener a través del tiempo en otros eventos que se puedan estar dando en Puerto Rico. Así que esos 3 elementos yo no puedo hacer un estimado del último, de la todavía. Así que lo que hicimos fue que en el impacto económico consideramos gasto de la audiencia y producción del evento. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pues mira, juntando ¿en ambos, esos 2 renglones o individual? Asciende a los 200, podría ascender a los 200 millones como un estimado conservador. Yo siempre digo que el estimado que yo estoy haciendo es conservador porque en el caso de los visitantes, uno de los supuestos que asumo es que se van a quedar 3 días. O sea, llegan el día antes, van al concierto y se van al otro día. ¿Okay? Porque no puedo suponer que se van a quedar una semana o un mes. Conocí a una muchacha chilena, que le envío saludos si está por ahí, si nos ve, que ella se quedó un mes completo. O sea, para ir al concierto. Ella planificó su mes de vacaciones en Puerto Rico alrededor de la residencia. Okay. Y entonces yo le dije, bueno, eres alguien que tengo que ajustar mis estimados. Me está rompiendo la curva, como yo lo diría. Exacto. Así que, pues hice ese supuesto conservador, por eso siempre digo que cuando sumo todo eso, esos 2 elementos, gasto de la audiencia y producción del evento, estoy yéndome con números bastante conservadores. Así que yo le estoy poniendo como un límite inferior al impacto. De ahí para arriba puede ser más. ¿Dónde cae la publicidad? Porque cuando digo publicidad estamos hablando no es producción, sino son las compañías que se están asociando, los derechos que se están otorgando. ¿Hay algún estimado en cuanto a pues mira, ese renglón? Cuando hablamos de la producción del evento, ahí no tan solo se contabiliza el evento en sí, sino que se ve el efecto, ese sería el efecto directo del impacto, pero se ve también el indirecto
y el inducido. El indirecto incluye todas esas otras actividades que se dan alrededor, de manera indirecta, alrededor de la producción del evento. Ahí está incluido publicidad. Ya. Entonces, yo en el dato, en el cálculo de la producción del evento y de ese estimado, hice 3 escenarios. Uno es que invirtieran 10 millones en la producción del evento, otros fueron 15 y otros 20 millones. Esos son los 3 escenarios. ¿Por qué 10, 15 y 20? ¿Por qué tomé esa decisión? Porque inicialmente los productores no daban datos y no decían esto es. E incluso pude hablar con ellos de manera indirecta a través de otras personas y dijeron, es que estamos bregando todavía con los auspicios y todo eso. Nosotros no tenemos necesariamente, vendrá bien al principio, un número todavía. No, o sea, que no te lo puedo dar porque concretamente no he firmado los contratos. Seguro. Exacto. Así que mientras fue pasando el tiempo, ellos leí en los medios, en la prensa, ellos dijeron, vamos a invertir más de 10 millones. Bueno, la expresión fue mucho más de 10 millones. Y yo dije, de ahí es donde viene entonces ya. Pues déjame coger 3 escenarios, 10, 15 y 20. Si lo que hicieron en términos de inversión sobrepasa los 20 millones, pues no sé. Pero considerando esos escenarios, es que yo al sumarle también entonces el efecto en el gasto de la audiencia, digo, esto puede generar al menos 200 millones en actividad productiva, en salarios, ¿verdad? También hice un estimado del IBU que puede dejar el gasto de la audiencia. También el gasto de la audiencia le incluye el efecto indirecto. Porque cuando esa gente va a cenar antes del concierto. O después. O después, exacto. Esa actividad productiva genera otra actividad productiva. Ese gasto genera otra actividad productiva. Vamos a ponerlo así. Y ese es el efecto indirecto. Hay un número de la Junta de Planificación que saca lo que es un multiplicador del gasto de la demanda, que dice que un $1 gastado por las familias, los hogares, genera 98 centavos en actividad productiva adicional. Así que ese fue el número que yo usé para decir, pues entonces, si el gasto de la audiencia asciende a tanto, ese es el efecto directo del gasto de la audiencia, pero el indirecto sería que prácticamente duplica, ¿verdad? Ese $1 gastado. Y pues eso es parte de los supuestos, ¿verdad?, que utilicé. Pero las dimensiones entonces, aparte de la económica, las otras social y cultural, pues son unas dimensiones que estamos ahora creando una encuesta, que esa encuesta la vamos a enviar a los que asistieron al evento. Ahí voy a tener ayuda de gente que está, ¿verdad?, involucrada en esto, que tienen acceso entonces a la información de las personas que compraron boletos. Y vamos a hacerle llegar una encuesta online, que puede ser un QR code, un enlace, donde van a respondernos unas preguntas bien específicas en lo que es social. Los elementos que se consideran es los cambios, los problemas sociales que están visibilizados tanto en el álbum, pues claro, y en la experiencia de la residencia. Si puede provocar cambio social el tener el acceso a esta información o haber ido a la residencia o escuchar las canciones. Y lo otro, y entonces en el bienestar de la población, cómo puede mejorar dado esos 2 aspectos de educación en esos aspectos y a lo mejor involucrarse en activismo asociado a esos problemas sociales. Y entonces en lo cultural, lo que se considera son la identidad como puertorriqueño o puertorriqueña y también el patrimonio. Esos 2 elementos también, cómo incidió eso en tu sentimiento o identidad como puertorriqueño, de ser puertorriqueña. Y además, por otro lado, cómo eso puede tener efectos en proteger el patrimonio, ya sea cultural, natural de Puerto Rico. Así que eso es... Y estos son los elementos que van a estar haciendo más adelante. Sí. Y quien único nos puede decir eso es la misma gente que fue. Ya. Da la experiencia. Nosotros, y lo que estamos tratando es de que sea una valoración numérica para entonces poder cuantificarlo y hacer algún análisis estadístico de eso. Tengo 2 preguntas referente a los incentivos que el gobierno, entiéndase, estatal y municipal. ¿En dónde están esos renglones dentro de la verdad? Porque hay unos incentivos de unas inversiones que el municipio de San Juan ha hecho, al igual que el gobierno, en sus diferentes renglones, ¿verdad? ¿Dónde cae esa, si se puede considerar, y esto nuevamente, para que usted me oriente, si eso cae dentro de las inversiones que se están, o sea, dentro de estos 200 millones? Pues mira, el sistema de contabilidad que nosotros utilizamos para ver cómo las distintas industrias se relacionan con
la de producción de eventos artísticos y deportivos, porque están ambos en la misma industria, incluye gobierno. Entonces, claro, esto supone que la relación que se da entre ese sector y gobierno se estaría dando, que típicamente se da según este sistema de cuentas nacionales, se estaría dando para este evento. Lo que puede ser cierto o no, porque puede ser que generalmente se den unas relaciones que el gobierno invierta cuando hay eventos como esos y haga también pues unas aportaciones o se den, ¿verdad?, esas relaciones entre los sectores, como puede ser que sea algo atípico y entonces haya una inversión mayor o menor. Ahí, pues entonces lo que estamos considerando ya lo que el sistema de cuentas nacionales nos dice. O sea, que ustedes no tienen, no es que no tienen, sino ustedes tienen solamente la información que le han brindado. Si hay algunos incentivos adicionales que no están en ese proceso, pues no estarían recogidos ahí, sería entonces superior, por eso vuelvo. Sería entonces el estimado que estamos haciendo. Estamos siendo conservadores, como usted dijo. Estamos conservadores en los 200, pero pudiera ser más. Claro. Yo pienso que va a ser más por la gente que se está quedando más tiempo. Cuando uno ve el perfil del visitante de Puerto Rico, que existe un estudio de eso que publica Compañía de Turismo con Instituto de Estadística, y creo que acaban de sacar algunos datos en estos días bastante actualizados, pero el del año pasado pues te dice, pues mira, un visitante regular típico que viene acá, sea de negocios o sea de turismo, ¿verdad?, se queda, tiene una estadía más o menos de 5 o 6 días. Ya. Si es puertorriqueño, un poquito de más. La diáspora, pues suele quedar, por ejemplo, con sus familiares. Si no, pues entonces suele gastar más en alojamiento. Si no son, ¿verdad?, puertorriqueños o no tienen esa posibilidad, pues gastan más, se quedan tantos días. Seguro. Yo hubiese podido asumir esos días de estadía y hubiese sido mayor. Pero se fueron conservadores, como dijo, a 3 días. Sí. Ya. Pues porque me gusta mejor dar ese límite inferior y decir de aquí para arriba puede ser lo que sea. Dentro de la... cuando se termine el año, ¿verdad? Que vamos a ponerle, que espero que puedan venir y presentar los datos. ¿Cómo se sostiene, verdad? Ahora estamos hablando... ¿Qué parte de la economía puede ser sostenible luego de esta iniciativa? Pues depende de cuán estratégico haya sido tanto gobierno como sector privado y en aprovechar esta actividad. ¿Okay? Y si está dentro de las prioridades también o de los planes del gobierno y del sector privado, el que sea así, porque no sabemos. Todo el mundo habla de que, bueno, tenemos entonces gente que nos va a visitar, si tiene una buena experiencia, esto puede provocar que vuelvan a Puerto Rico, que hablen bien de Puerto Rico, que otras personas vengan y nos visiten. Y eso puede ser una de las posibilidades, como puede ser también... Pero eso era una posibilidad antes de la residencia. Igual, exacto. Pero que puedan venir a otros eventos como ese. Mira, yo tuve una buena experiencia en la residencia, va a ir este otro artista... En otra... Que ya se está hablando, by the way, ya me enteré que se están hablando de varias posibilidades de hacer residencia nuevamente en Puerto Rico. Pues por un lado puede ser eso, asociado a ese tipo de actividad. Y por otro lado también puede ser que otros productores se atrevan a hacer eventos como este. Porque también hay que verlo del lado de la producción. Estamos viendo el lado del consumidor. Me atrevo a consumir esto de nuevo. Y del lado del productor, sí se atreven. Porque esta gente han sido súper innovadores, creativos, han asumido unos riesgos. También vinculado a que es la figura de Bad Bunny y probablemente garantiza el que ciertas cosas pasen bien. Y el riesgo o le abren las puertas. Ajá. Pues hay que ver cómo otros productores se animan e incluso no tiene que ser para lo mismo. Esta gente ha sido innovadores en el cómo han hecho el proceso de eso, y eso también se puede replicar en otras actividades que sean del mismo carácter así o en otras áreas de la economía. Así que yo creo que va a depender también el efecto a largo plazo de esa parte de la producción. Y el gobierno. Queremos convertir a Puerto Rico en un spot, en un centro, en un escenario para esto. Y Las Vegas, que Las Vegas tiene diferentes residencias allá. Y si lo queremos hacer, ¿cómo lo queremos hacer? ¿Cuánto tenemos que invertir? ¿En qué tenemos que invertir? Que tenemos que fortalecer la infraestructura de Puerto Rico, del área metropolitana para esto. ¿Cuál es el tipo de visitante que queremos que venga? También eso es importante. Sí, ¿cuál es el que queremos atraer?
Para una idea. El que queremos atraer debe de ir entonces alineado a los eventos que queremos entonces exacto, producir. Exacto. Entonces, ¿qué efecto eso va a tener en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestros espacios, Seguro. en nuestros recursos, en nuestra vida diaria, cotidiana? Porque vamos a estar compartiendo con esas personas también en los espacios. Así que eso es algo que yo no lo sé, que el gobierno ha decidido respecto a eso, pero el efecto que esto pueda tener en largo plazo va a depender de eso también. Por último, y termino con esto, ¿cuánto o si se ha cuantificado lo que es el mundo del espectáculo en Puerto Rico anualmente? Mira, existe. En cuanto a dinero, o sea, los conciertos y todo esto artísticamente, me imagino que debe entrar ahí también lo que son las fiestas patronales, ¿verdad? Que muchos artistas, al igual que los conciertos. ¿Hay algún número que estima en Puerto Rico cuánto pues esto genera? Existen unos datos y unas estadísticas de la economía creativa que lo distingue por renglón. La ley de industrias creativas obliga al Instituto de Estadísticas a hacer esto. Así que hay una serie de informes donde eso está, además de que sabemos quiénes son los creativos, quiénes son las personas, como un perfil de los creativos, hay, la educación que tienen, y ahí hay una distinción por sectores. Uh-huh. Ahora mismo no recuerdo cuál es el número, pero los datos están y el Instituto de Estadística los tiene, se pueden acceder, es pública, información pública, y se pueden acceder a través de la página del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Excelente. También. Doctora, gracias nuevamente por aceptar la invitación. Sé que hubo unos percances, pero qué bueno que pudo llegar y que pudimos hacer esto. Y al revés, qué bueno que estamos conociendo un poquito más. Algunas veces los medios de comunicación lamentablemente no especulan o con la rapidez que necesitan responder no tienen una base, y qué bueno que podemos crear un baseline. Como usted sabe, ¿verdad? Si tenemos un baseline, pues podemos comparar. Así que qué bueno que se está haciendo esto para que en futuras ocasiones, que sea esta o cualquier otra iniciativa, pues podamos medirlo. Porque si lo podemos medir, como en la empresa privada, si se pueden medir, se pueden hacer los ajustes necesarios. Tomar decisiones informadas. Totalmente de acuerdo que sí. Muchas gracias, doctora, por estar aquí nuevamente. La esperamos próximamente. Y ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima.